Qué rollo, güey. Guacha, te quiero enseñar algo. A mí me gusta mucho, güey, explicar porque al mismo tiempo que yo explico, aprendo, ¿no? Pues mientras ese tiempo que estuvo cerrado el mercado, pues yo estuve estudiando, ¿no? Aquí lo que son, pues, este es un libro universitario sobre mercados de futuros y todo ese rollo. Lo más importante de esto es entender cómo funcionan las carteras de los market makers, que son los que básicamente están moviendo realmente el mercado fuera de toda esa tontería de order blocks, todas esas madres. Los movimientos reales se dan por rebalanceos, así es, te lo he explicado muchas veces, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Se da por inducción de liquidez, obligatorias por legalidad, aceptación por contratos y cobertura de ganancias y pérdidas de un market maker, que obviamente lo que menos quieren es perder dinero, ¿no? Entonces introducen liquidez específicamente cuando ellos están perdiendo, cierran posiciones cuando ellos están perdiendo para cubrirse de ese riesgo, porque ellos no quieren perder, ¿no? Eh, pues estuve estudiando y pues yo ya te había hablado mucho de lo que es el gamma y todo ese rollo. El gamma es básicamente el inventariado, en pocas palabras. Y pues estudiando un poquito más, tomé como otros puntos un poquito más importantes que pueden ayudar a dar un poquito más de ventaja estadística a lo que es mi tipo de operación. A fin de cuentas, nunca un modelo... A veces soy como muy cortante en cosas acá como de... Ya hablando más en trading, diciendo que pues a fin de cuentas no va a funcionar X cosas, ese tipo de cosas. Pero a fin de cuentas un sistema no puede ser robusto, no puede funcionar a largo plazo si no se adapta a un mercado. A fin de cuentas el mercado está compuesto de personas que realmente están tomando posiciones en tiempo real y tenemos que pensar igual que ellos, tenemos que pensar por qué están haciendo esto, saber el por qué y movernos junto a ellos a fin de cuentas. Y los que realmente introducen liquidez en el mercado son los market makers. Las hedge funds realmente no tienen nada que ver, los institucionales no tienen nada que ver. Las institucionales a fin de cuentas todavía usan apalancamiento y el apalancamiento es prohibido por la liquidez de los market makers y los que realmente dan los movimientos fuertes son los market makers introduciendo liquidez. Ya, aclarando eso, te voy a explicar más o menos, ¿no? El gamma exposure, más o menos lo que te dice, pues ya te había dicho, es cuando ellos tienen que introducir liquidez por contratos ya puestos previamente, porque no hay abasto suficiente de inventario de stock y los contratos ya están vendidos, o si tienen sobreabasto de stock y hay también muchos contratos de que de huevos se tienen que cubrir, pues ahí mismo también, ¿no? Aparte del gamma exposure, también lo que sirve es para saber dónde ellos van a introducir la liquidez para cubrirse de su riesgo. Cuando ya están perdiendo dinero, ellos de ahí a huevo tienen que cubrir su riesgo, tienen que cerrar operaciones o abrir operaciones para cubrir su riesgo, porque si ellos arriesgan mucho dinero, pierden su licencia de market makers y tienen mucho riesgo a tener ese tipo de cosas, en pocas palabras, ¿no? Entonces, o cortan ganancias para ir sacando parciales, que básicamente es lo que hacen los market makers, porque por ley tienen que estar siempre con posiciones abiertas. No pueden cerrar posiciones completamente porque se desploma un mercado, ¿no? Ya no hay liquidez. Entonces, eso es el gamma exposure, y donde hay niveles significativamente altos es donde falta inventario, pero hay muchas posiciones abiertas, y donde hay niveles significativamente bajos es porque hay sobreabasto de opciones. Ahí es donde ellos tienen que cubrir su riesgo cortando parciales de ganancias o cortando parciales de pérdidas. Básicamente es aquí, si el precio va por debajo de 25.300 va a continuar bajando y evita estos niveles. Estos niveles son de reversiones porque es alta, es gamma positiva. El nivel más grande de gamma positiva es 25.550 y pues intenta no estar mucho tiempo ahí, ¿no? Pero estas no son las las únicas letras griegas importantes. Ahorita que estaba en este episodio, estaba leyendo sobre más... Esta es gamma, ¿no? Esta es la que ya te acabo de explicar, la que llevo mucho tiempo usando, en la que principalmente baso mi partida. Pero hay otra que también es muy importante, que se llama teta. Esta es otra letra griega. Y por propia definición, se define como la tasa de cambio del valor de una cartera o de un activo respecto al paso de tiempo. Primeramente, simplificando todo. ¿Qué es la tasa de cambio del valor de un activo? La tasa de cambio del valor de un activo es básicamente... Imagínate una operación que está abierta. Si está en ganancia, la tasa de cambio es positiva. Y mientras más ganancia haya, más grande es esa tasa de cambio positiva. Y si está en pérdida, pues va a ser una tasa de cambio negativa. Y mientras más grande sea esa tasa de cambio negativa, pues más pérdida va a haber. Está dividido entre el tiempo. Entonces, en pocas palabras, si nosotros tenemos mucha ganancia en poco tiempo, esa teta va a ser muy positiva. Porque, por ejemplo, imagínate que cerramos una operación con $1.000 en un segundo. Está dividido 1.000 entre 1 es igual a 1.000. Pero imagínate que ahora no hubiéramos cerrado esa operación en un segundo, lo hubiéramos cerrado en 2 segundos. Pero igual hubiera sido una ganancia de $1.000. Ahí ya no es una teta de 1.000, ahora es una teta de 500 porque es 1.000 entre 2. Y así sucesivamente, mientras más tiempo, pues el valor se va haciendo más chiquito porque se va dividiendo entre el tiempo. Entonces teta va siendo más chico. Lo que quieren ganar los market makers, donde más se quieren posicionar, donde quieren cerrar su posición al final del día, es donde haya más teta positivo. ¿Por qué? Porque quieren cerrar sus operaciones con la mayor cantidad de ganancia posible en el menor tiempo posible. Entonces eso nos da el valor más positivo posible. En pocas palabras, acá simplificando, ¿no? Mientras más grande sea la exposición a teta, es donde más probable es que cierre el día, porque los market makers ajustan las posiciones, ajustan la liquidez, hacen rebalances suficientes para terminar su día en positivo en la menor cantidad de tiempo posible, en cuanto abra la sesión. Cierran sus posiciones en cuanto lleguemos al nivel con más ganancia en menos tiempo, que es el nivel más positivo, el nivel más grande, el nivel más positivo posible, que justo es 25.300. Entonces,
Los market makers quieren cerrar sus posiciones en 25.300. ¿Y dónde se quieren alejar más? Donde tengan la mayor cantidad de pérdida posible en el menor tiempo posible. Donde hay, o sea, analizándolo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué los market makers no quieren mantener el precio justo ahí? Porque si tenemos una situación, unas características donde hay mucha pérdida en poco tiempo, es igual a riesgo. Ellos quieren cubrirse del riesgo lo más rápido posible. Entonces, la zona donde hay más riesgo posible es la zona más negativa de todos los niveles, que justo en 25.550. Por eso va a haber una reversión en 25.550. Nos tenemos que capturar el mercado, tenemos que leer lo que ellos están leyendo, lo que ellos están haciendo, su comportamiento, güey. Entonces, el Theta Exposure, güey, mientras más positivo sea, es donde tenemos que tener nuestros stake profits. ¿Por qué? Porque en cuanto llega a ese nivel, los market makers van a empezar a cubrir sus ganancias, van a empezar a cerrar posiciones, a cerrar contratos, a cerrar liquidez. Y donde va a ser el nivel más negativo posible es donde tenemos que entrar en reversiones, porque es justo donde los market makers no quieren estar, donde quieren voltear el precio e direccionarse hacia la posición más grande posible de ganancia en menos tiempo. Queremos estar la menor cantidad de tiempo en pérdida y estar la mayor cantidad de tiempo en ganancia. Queremos estar la menor cantidad de tiempo en 25.550, queremos estar la mayor cantidad de tiempo en 25.300. Metemos nuestra posición aquí y sacamos nuestra posición aquí. Básicamente nos da nuestra dirección y nuestro take profit, sumando que nos está dando una hipótesis planteada del por qué estamos tomando esta posición. Eso es como una de las cosas principales que estuve estudiando. Y también estudié lo que es el Delta Exposure, que es lo que te lo voy a explicar ahorita en otro video. Mira, esto es Delta, es otro valor muy interesante que nos provee, ¿no? También existe otra letra griega que se llama Vega, pero no es interesante para nosotros, bueno, para mí, porque a mí no me importa en cuánto tiempo se va a cerrar mi operación, mientras la operación vaya pues a mi dirección, o termine cerrando donde yo quiero cerrar mi operación. No me importa en cuánto tiempo se vaya a cerrar, mientras se cierre donde quiero que cierre. Entonces, pues por eso no me importa Vega, porque Vega nos sirve, o sea, nos funciona para saber más o menos en cuánto tiempo se puede cerrar, con qué velocidad, y podemos clasificar la calidad de un setup conforme qué tan rápido se vaya a cerrar. Pero pues a mí no me interesa, ¿no? Porque aparte le suma complejidad a un sistema y no es muy adaptativo, porque pues se tiene que hacer una generalización de qué tan rápido es rápido, qué tan lento es lento. Entonces, a fin de cuentas, los escenarios del mercado pueden seguir cambiando de cierta forma, que algo que antes era rápido ahora es lento. O sea, los mercados se hacen cada vez más rápidos y por temporadas la cantidad de volatilidad es diferente, entonces no se puede estandarizar. Y por eso yo no utilizo Vega. Y la última letra griega que es funcional es Delta. Delta es casi igual de importante de lo que es Gamma y sí nos puede ayudar a clasificar los setups. En pocas palabras, por definición, lo que es Delta, desde el libro universitario, ponle, lo describen como una división donde dice un pequeño cambio en el activo dividido entre el resultante de toda la cartera de un market maker. Entonces, en pocas palabras, os doy cuenta que una analogía sería que un market maker tiene cientos de operaciones abiertas, ¿no?, en un mismo activo, porque tienen que proveer liquidez. Tienen muchas operaciones abiertas, tienen mucho inventario disponible, pero su operativa principal siempre va a estar centrada en un solo nivel. Eso tenemos que estar 100% de acuerdo, porque si no los rebalanceos no serían... O sea, es como si un market maker, si no tuviera una operación abierta con interés de que va a ganar dinero, pues siempre va a perder dinero, va a tender a perder dinero. Entonces siempre tienen que tener operaciones destinadas con interés abierto de ganar dinero. Entonces, Delta lo que dice es cuánto influye esa ganancia o esa pérdida de una operación donde más concentrado tiene el nivel de toda su cartera sobre la cartera en total. Es como si tú dijeras de que tengo 10 posiciones abiertas, pero 9 de esas posiciones son pues con poquito capital. Ponle que si tienes 1,000 pesos de capital total, 9 operaciones de esas son con $10, con 10 pesos cada una. Y en una operación tienes 100 pesos metidos en vez de 10. Entonces, en esa operación es relevante para ti. Vas a gestionar con mayor riesgo. Digo, vas a gestionar con menor riesgo, vas a cubrir más fuerte, vas a cortar ganancias fuerte también. Va a afectar más al mercado tu posición, siendo un market maker que controla la liquidez, ¿no? Entonces, la exposición a Delta nos dice que mientras más grande sea la exposición a Delta, más fuerte va a ser el movimiento que se va a hacer al mercado. Entonces, si en un nivel pone que tú ya tienes, que el gamma es grande, que se alinea en una hipótesis con teta, Delta nos va a decir, realmente el movimiento va a ser suficientemente fuerte para que, digamos, el order flow nos va a dejar entrar, las personas van a reaccionar, la inducción de liquidez va a ser fuerte. Esto nos dice Delta. Delta nos dice qué tan fuerte va a ser el rebalanceo, qué tanto influye al mercado realmente ese rebalanceo, qué tan relevante es realmente dentro de las carteras de un market maker. Entonces, los niveles más grandes justo es 25.550 y 25.300. Si todo esto se alinea a nuestros niveles, aquí ya podemos armar nuestro trade down. Tengo más confluencias que sumamos, aparte de un volume profile que su valor más bajo ya roto con una tendencia bajista, nos está indicando eso. Estamos en tendencia bajista, toca ventas. El nivel 25.550 es una reversión bajista.
vamos a tomar una venta, yo voy a buscar un movimiento más o menos así, un rechazo, y apuntar hasta 25.300. Nos está diciendo que cuando toque 25.550 va a ser una reacción fuerte porque es la segunda reacción más fuerte de una cartera, de un market maker que tiene sus posiciones públicas y que es congruente salirse en 25.300 y aparte que va a tener una fuerza fuerte, una buena fuerza para conducir el precio hasta 25.300. Eso nos indica que es un trade de calidad en pocas palabras. Si tenemos una buena gama, un buen teta, pues ya sabemos que el trade va a ser bueno, pero el delta nos dice qué tan bueno, ¿sabes? O sea, si es el nivel más grande en delta, va a ser casi que un movimiento forzoso, fuertísimo, ¿sabes? De esto, por eso nos es útil el usar toda esta información pues a nuestro favor, ¿no? Lo que es gamma, lo que es teta, lo que es delta, alinear todos los escenarios que tenemos posibles, alinear aparte más confluencias como lo es el volume profile low semanal, hacer nuestra checklist, saber la tendencia que tenemos porque estamos por debajo del VWAP, rompimos el value low semanal, entonces pues ya sabemos que tenemos una tendencia bajista, tendemos normalmente a retestear niveles de value low rotos, aparte tenemos un VWAP neto semanal justo en ese mismo nivel. Pues básicamente nos estábamos dando todo para tener una continuación bajista o posiblemente una reversión intradía bajista. Sumando aparte más confluencias nos podemos dar un poquito más de confianza, sumar un poquito más de calidad a un escenario y alineando todo lo de los escenarios de las letras griegas, estamos dando más beneficio al final de cuentas. Mira, esto también es parte de lo que te estaba diciendo a lo largo de estos mesecitos. No sé si te acuerdas que te había mencionado acerca de las anomalías de retornos logarítmicos. Este es un código que yo escribí, la neta. Es Python, está muy sencillo de escribir, la neta. Igual si quieres te lo paso. Lo escribí acá muy minimalista, güey. La neta, al momento de ejecutar el código, los resultados que te da, pues no está muy visual. Pero pues, aquí está pues, el resultado directo, que es del algoritmo. Pero, yo no había llegado a ver esta página del libro, es el capítulo 17 de la página 379. El libro explica todo de manera como muy literal, como que de una cartera de inversiones, que según los market makers se centran en invertir en muchos activos diferentes, que una posición es casi insignificativa dentro de toda su cartera. Eso es real, pero pues no me interesa si yo solo estoy operando una acción y si soy intradía. Entonces, lo que nos interesa es hacer todo desde un punto simplificado, donde en vez de una cartera de opciones completa, es una cartera destinada a una sola opción, a una sola acción, como el Nasdaq o el S&P 500. Entonces, no hacerlo desde una totalidad de una cartera de inversión, sino desde una cartera de inversión diaria en un solo activo. Entonces, como si hay 1000 posiciones abiertas en toda tu cartera, nos vamos a centrar en solo las posiciones abiertas en un solo activo y en una sola posición relevante. Entonces, aquí, pues obviamente te lo explica todo muy generalizado, desde el punto como si fueran una cartera completa de inversiones. Pero nosotros tenemos que intentar abstractilizarlo, ponle, simplificarlo a un punto de un solo activo. Las definiciones principalmente, ¿no? Pero esto es un poquito avanzado y más metido como en las matemáticas, igual y maybe como en la carrera también. Te han llevado a algo parecido de esto, ¿no? Pero esto es una curva de rendimientos implícitos y una curva de una distribución logarítmica. Si te das cuenta, una distribución logarítmica siempre va a ser más, ponle como que filtrada, ¿no? Como que redondita, lo podemos ver desde un punto dibujado, pero pues a fin de cuentas se respeta lo que son los rendimientos. O sea, es como si fuera que estuviera sacando un promedio. Eso normalmente suaviza. Un dato logarítmico normalmente suaviza una curva respecto a una curva normal o de rendimientos normales. Esto es un análisis sobre lo que nos indica pues datos altamente volatilizados. Se llama la sonrisa de la volatilidad. Esto es como una serie de cálculos muy grandes, pero pues básicamente lo que intentamos aquí es sacarle provecho, o lo que nos puede servir a nosotros, que somos intradía, es que aquí los market makers intentan rebalancear sus posiciones después de tener incrementos súbitos importantes en una curva logarítmica. ¿Por qué? No en una curva normal. Esto está un poquito difícil de comprender, güey. No ocupas ponerle mucha atención si realmente lo quieres comprender, güey. Mira, nosotros podemos ver estos datos, ¿no? Imagínate esto como si fuera una curva, ¿no? Como si fuera, esto es una curva normal, se va modificando conforme a los últimos resultados. Esto, si baja, baja. Si se mantiene, pues la curva se mantiene en medio. Si sube, sube mucho. Si baja, baja mucho. Si sube mucho, pues sube mucho. Y si baja mucho, pues baja mucho. Un market maker, obviamente, esto no le importa, güey. Esto absolutamente no le importa nada, güey. Y no le da nada de información valiosa, güey. Y menos para uno que maneja mucho dinero. A un market maker le interesa más una línea suavizada de datos. Imagínate
que esa línea, si le sacamos nosotros un cálculo logarítmico, en vez de ser una línea que se mueve con cualquier movimiento, va a ser una línea que se mantiene en el centro de todos los datos, como un promedio logarítmico. Y que después de que haya un rendimiento real con alta volatilidad, vamos a tener una desviación estándar, muy chiquita, pero que dentro de los cálculos es muy grande. Respecto a todos los rendimientos pasados, este cálculo es muy grande, aunque se mueva muy poquito. Y después de un cálculo logarítmico desviado, es muy raro que se vuelva a desviar. ¿Por qué? Porque ya está suavizado desde el último punto dado. Entonces, ponle que un cálculo logarítmico es un cálculo de una línea suavizada, ¿no? Aquí pues nosotros hicimos un cálculo de los últimos rendimientos logarítmicos. Tenemos en cuenta solamente los últimos dos datos. Aquí nos dice después de cuánto... Yo aquí puse un filtro de un umbral de una desviación de 3 desviaciones estándar, 300%, conforme una media de rendimientos logarítmicos cada minuto de solo los últimos dos datos dados. Entonces, si nosotros tenemos un cálculo logarítmico de solo las últimas dos velas y justo vamos a la apertura, ponle que tomamos en cuenta este dato y luego tomamos en cuenta este dato. Obviamente, respecto a los últimos datos, que son estos, eso es un cálculo desviado, muy grande, ¿sabes? O sea, esto es un cálculo desviado que incluso con un cálculo de una suavización logarítmica va a seguir desviado, va a ser una desviación muy relevante, que pues en el libro le llaman súbito, una volatilidad súbita, un incremento súbito. Esta es una línea normal, esta es otra desviación, pero el market maker lo que se fija es en un rendimiento logarítmico. El punto máximo hubiera sido aquí. Él se fija en este rendimiento, no se fija en que si se desvió aquí o se desvió aquí, se fija cuando se desvió el logarítmico. Entonces, este libro lo fundamenta con matemáticas, nos explica por qué funciona, nos explica por qué cubren su riesgo. Mientras más volatilidad haya, el market maker se va a exponer menos, porque mientras más volatilidad hay más posibilidad de perder dinero. Un market maker sí quiere ganar dinero, pero lo que menos quiere es perder. Su objetivo es, si se puede ganar, pero siempre su objetivo principal es mantener su dinero. Aumento de volatilidad. No lo podemos ver simplemente aquí, lo tenemos que ver con un análisis de rendimientos logarítmicos. Justo aquí nosotros tenemos una anomalía a la baja. Una anomalía a la alza, o sea, una señal de venta. El día pasado, o sea ayer, a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Y si nosotros nos vamos para allá, o sea que nos indica los rendimientos logarítmicos una señal de vender a las 6:30 de la mañana, que hubiera sido justamente aquí. Ponle que un market maker se hubiera cubrido un strike completo, o sea, unos 100 puntos, hubiera aumentado su cobertura y luego vemos una corrección. Entonces esta corrección nosotros la pudimos haber visto desde un ámbito de rendimientos logarítmicos, desde un análisis de rendimientos logarítmicos, porque es relevante, porque eso hace que cubran su riesgo. Un aumento de volatilidad súbito, o sea, visto desde un ámbito logarítmico, porque suaviza los datos, o sea, sí, algo suavizado, güey, incluso sigue teniendo un aumento fuerte, nos está diciendo que estamos teniendo un aumento de volatilidad súper fuerte. Un aumento de volatilidad súper fuerte hace que los market makers se cubran en posiciones contrarias, o cubran sus posiciones ya abiertas, minimizando el riesgo, cerrando posiciones, rebalanceando el precio en posición contraria, para no perder dinero o no perder tanto dinero. Entonces, por eso es que se dan señales de reversión cuando hay anomalías en rendimientos logarítmicos. Y el libro lo fundamenta. Esto yo no lo había visto. Yo lo había visto por otro vato que comparte información relevante sobre datos cuantitativos. Porque pues a fin de cuentas es un código automatizado, ¿no? Pero pues esto es una fundamentación de por qué los market makers aumentan su cobertura o rebalancean el precio después de un aumento de volatilidad súbito. A ver qué rollo. O sea, yo ya sabía esto, güey. Ya sabía que funcionaba y que tenía relevancia estadística. Y de hecho, aquí están justo en mi análisis, güey. En mi checklist de setups. Guacha. Yo justo aquí tengo que si tiene una anomalía de rendimientos logarítmicos, suma un punto extra a mi análisis y hace que arriesgue un poquito más de dinero. Pero pues esto es una fundamentación del por qué funciona un rebalanceo de un market maker o un rebalanceo o una cobertura después de un aumento súbito de volatilidad o de otra forma una anomalía de rendimientos logarítmicos. Y pues posiblemente, yo creo que ya me entendiste, ¿no? Cada cosa, a fin de cuentas, nos da más ventaja estadística, nos da más capacidad intelectual de poder adaptarte a los mercados, porque ya sabes cómo están operando los que realmente lo están moviendo, ya sabes en qué se basan los que están moviendo, en qué se interesan, ¿sabes? En qué les importa, ¿sabes? O sea, qué realmente les importa para ellos meter liquidez, para hacer rebalanceos. Y ya haciendo un análisis completo, ¿en qué más nos podemos basar? Porque sí, ya sabemos cómo operan, ya sabemos en qué se basan. Pero fuera de eso, fuera de una adaptabilidad, fuera de una congruencia intelectual, suena muy raro, güey, yo entiendo, pero fuera de entender y pensar igual que ellos, ¿en qué más nos podemos fijar? Y es en modelos de alta probabilidad estadística a lo largo del tiempo. Siempre
Todos los movimientos futuros se basan en movimientos pasados. ¿Cómo se alinea esto, güey? A nuestra teoría principal de todas las letras griegas que ya te expliqué, ¿no? De gamma, eta, delta, vega. En gamma, teta, delta y vega, la tasa de denominador, la tasa de cambio principal, es una posición previa abierta. Eso nos dice todo, güey. O sea, eso nos dice absolutamente todo. Tenemos que interpretar las operaciones que se abrieron. ¿Por qué en 25.500 empiezan a perder dinero? Porque la posición fue abierta en 25.500, güey. Suena muy obvio, güey, pero no puedes entender nada de esto sin tener un análisis casi que universitario antes, güey. ¿Por qué 25.550? Es un nivel crítico donde ellos ya no quieren estar ahí, es como su break-even. Porque posiblemente aquí se abrieron posiciones, porque posiblemente aquí se indujo liquidez, perdieron algo de dinero, hicieron un rebalanceo muy grande, casi de 200, justo 250 puntos, que casi es como 1% del mercado. Más de 1%. O sea, literal, es como si estuvieras apalancado, es como si perdieras 5%, es como si perdieras 4%. Es un movimiento muy abrupto y por eso posiblemente aquí hayan posiciones abiertas de market makers en este nivel. Por eso, arriba de este nivel están perdiendo dinero, porque aquí hay posiciones abiertas de ellos. Es muy claro, güey. ¿Y por qué quieren seguir sacando ganancias en 25.300? Porque justo es un nivel donde ellos ya sacaron ganancias previamente. Porque si ellos vuelven a su break-even, quieren intentar volver a un rebalanceo donde las ganancias anteriores no sean mayores a las ganancias actuales. Porque se quieren mantener o aumentar las ganancias, no perder o disminuir las ganancias. Aquí hay una posición abierta. Aquí sacaron parciales. Aquí sacaron parciales. El mercado ya no continuó subiendo ni continuó bajando porque ya no hubo presión. Porque aquí se fue disipando la liquidez. Justo un punto esencial del que son las 11:55 es cuando todos los market makers tienen que cerrar sus operaciones. Es cuando hay mucho volumen también. Justo, de hecho es un nivel clave porque todas las operaciones empiezan a cerrar justo en ese mismo horario. Es un nivel clave normalmente. Entonces, aquí hay operaciones cerradas en ganancia. Y aquí hay posiciones abiertas. No podemos ir por encima de acá porque pierden dinero. Es obvio, güey. O sea, no es una interpretación, güey, que se hace cuando ya entiendes todo detrás. Si tú no entiendes lo anterior, no puedes tener una ventaja estadística a futuro. ¿Por qué? Porque esto no basta, ¿no? Porque ¿de dónde vamos a sacar esos niveles? No todos los puntos pivotes, ponle, previo a un movimiento fuerte, son rebalanceos o son posiciones abiertas. Entonces, los order blocks en esencia no funcionan. Pero si se alinean a un sentido de posiciones abiertas y rebalanceos y toma de parciales o cobertura de ganancias, ahí es cuando todo se une como si fuera magia, ¿sabes cómo? Entonces, pues esta es una interpretación ya más visual, viendo el gráfico. Porque si te das cuenta, todo lo anterior fueron puras matemáticas, interpretación de inventariado y datos específicos. Pero si te das cuenta, todos los niveles previos son importantes para siguientes posicionamientos. Normalmente por eso el análisis técnico funciona a veces, pero no es adaptativo. O sea, también pudimos haber dicho que aquí hubieran posiciones abiertas, pero no. Es muy probable que el precio llegue aquí y no le importe y continúe subiendo. Entonces, no todo punto pivote después de un rebalanceo es una zona de reacción posterior. Pero si se alinea a nuestro análisis, aquí sí. Entonces, eso es otra suma de ventaja estadística. Pero tiene que ser posterior a nuestro primer análisis de posiciones abiertas y de inventariado y letras griegas y todo eso. Entonces, esto suma relevancia. Tenemos un poquito más de entendimiento real de lo que está sucediendo en el mercado y de por qué hubo movimientos previos y por qué es interesante para el siguiente día. No tanto a largo plazo, de hecho ahí también empieza a entender mentalmente el por qué niveles de meses pasados ya no son relevantes en el día de hoy y menos en futuros, porque en futuros a fin de cuentas mientras más tiempo de expiración se va dividiendo la tasa de cambio, mientras más tiempo pase menos teta, gamma, delta, vega hay. Entonces no tiene sentido ir, ponle que swing en opciones. Eso suma un poquito más de sentido, ¿no? Y por eso casi siempre los movimientos van a ser del día previo. Es muy raro que los movimientos se sigan rebalanceando de semanas posteriores, pero también, de hecho, todo noviembre, que fue el mes que más gané dinero, me basé en una operación que se había abierto hace 21 días, pero seguía generando ganancias desde el mismo día. Pero es raro que pase. Pero igual se tiene que analizar, te tienes que adaptar, tienes que entender desde cero, tienes que analizar el por qué está pasando este movimiento, el por qué hay posiciones abiertas, el por qué hay gama ahí, por qué falta inventario, ¿sabes? No funciona solo ver la gráfica.
Y eso se entiende ya después de que se lee un verbo de cosas, de que ya entiendes los datos, ¿sabes? Y pues si nadie te los enseña, pues está cabrón, güey, la neta. Por eso la neta también me gusta mandarte estos videos, güey, porque es como, me gusta compartir la información, más contigo, güey. Porque pues como compartirte una llave, ¿sabes? Como está perro. Pero pues, básicamente, ya en pocas palabras, ¿no? Voy a vender acá. eh, y mi take profit más o menos como en esta línea azul. Posiblemente vaya sumando posicionamientos en cada retroceso. Que posiblemente nunca vaya a haber ningún retroceso. Pero pues igual puede que sí. Todo se ve después, ya en el momento. Esto es un análisis previo, es un análisis que me va sumando confianza en ese nivel. Pero pues no puedo analizarlo ya hasta estar en el lunes, estar a las 6:30 de la mañana, que el precio esté por debajo de este nivel, o por encima pero con el VWAP en ese nivel, que haya un rompimiento de ese nivel o un rechazo de ese nivel. Eso tiene que ver en el momento, pero esto es lo que nos dan, lo que nos está dando la información que tenemos ahorita. Tenemos que basarnos en la información que tenemos. No podemos predecir el futuro, pero pues podemos interpretar la información que nos están dando los mercados. Pero Simón, a ver qué rollo. Volvemos con todo 2026 a la verga, güey.